días, queridos jóvenes. Hoy vamos a entrar al tema, bueno, no un nuevo tema, sino vamos a continuar con el tema de anualidades, pero esta vez vamos a ver lo que son las anualidades anticipadas. Para esto, tengo aquí este pequeño flujo, ¿no? Este pequeño flujo. Cuando veíamos anualidades vencidas, como habíamos visto, teníamos aquí los periodos. Este es hoy. Termina el primer periodo, digamos que fuera un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o años, quincenas, ¿no? Depende. Y cuando hablamos de anualidad vencida, pues el pago se hace al final del periodo. Es decir, estamos a hoy al final del mes, ¿no? Al final del segundo mes, al final del tercer mes. Así era la anualidad vencida. Cuando hablamos de anualidad anticipada, estamos hablando de que se paga al principio del mes. Es decir, digamos, por ejemplo, si tuviéramos, como yo les contaba, el caso de la pensión de mi hija, ¿no? Entonces yo tengo la obligación, de acuerdo a este flujo y al contrato que yo he firmado, tengo que pagar una anualidad anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque tengo que pagarlo al principio de cada periodo, ¿no? Es decir, en el momento cero. La segunda cuota la tendré que pagar al principio del periodo 1, ¿no? La tercera cuota la tendré que pagar al principio del periodo 2 y así sucesivamente, ¿no? Lo que significa que en la última cuota voy a pagarla al principio y cuando termine ya el periodo 6 no voy a pagar nada, ¿no? Entonces, porque ya habré pagado anticipadamente la renta. Entonces, ¿qué es una anualidad anticipada? Aquí les he puesto un pequeño concepto. Es una sucesión de rentas, ¿no? Como dice acá, son varias rentas que empiezan el momento cero, o sea, comienzan aquí comienzan, ¿no? En el momento cero. A inicios del periodo de renta, como sucede en el pago de alquileres, por ejemplo, podemos pactar y decir, al principio de mes, por favor, me tienes que pagar. Muy bien, entonces yo firmo un contrato y tendría que pagar al principio de mes, ¿no? En las compras a plazos o cuando debe darse una cuota inicial, digamos, voy a dar una cuota inicial hoy y con 3 cuotas más, entonces ahí estamos hablando de anualidades anticipadas, ¿no? En las pólizas de seguro también, en las pensiones de enseñanza, ¿no? Depende de muchos otros factores también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Habíamos dicho entre una anualidad simple vencida y una anualidad simple anticipada. El número, dado un número igual de rentas, la diferencia principalmente es que la última renta no percibe el interés porque coincide con el término del plazo de la anualidad, mientras que la anualidad anticipada, la última renta no coincide con el plazo final de la anualidad, porque se ubica al principio, ¿no es cierto? Entonces, del periodo de la última renta. Y percibiendo el interés o beneficio hasta el final del periodo, ¿no? Entonces, aquí, si hablamos de esto, por ejemplo, hasta el final, más bien. Entonces, vámonos acá. Fíjense cuando hacíamos el detalle de las rentas y nosotros queríamos encontrar, por ejemplo, el valor al final. ¿Qué tendríamos que hacer? Quiero encontrar el valor al final. Aquí ya no hay ninguna renta. ¿Se acuerdan? Teníamos antes una renta, esa renta no aplicábamos en la tasa de interés, sino, como ya no tenemos ninguna renta, aquí tenemos 0. A la primera renta le aplicamos la tasa de interés del periodo 1. A la segunda por 2, a la tercera por 3, ¿no? Entonces ahí varía, ¿no? Ahí varía. Y aquí tenemos una tasa R donde le aplicamos la cantidad o la tasa de interés del periodo de acuerdo al flujo de efectivo, ¿no? Como por ejemplo acá tendría que ser a n periodos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Entonces, y para hacer la resolución de esta anualidad anticipada, también aquí tenemos todas las fórmulas, que son muy parecidas a las de anualidad vencida. Fíjense, estas eran nuestras fórmulas de anualidad vencida, esas son las de anticipada. La diferencia, ahora en vez de poner R, le vamos a poner RA, renta anticipada, pero además varía. Fíjense, en este caso, en renta anticipada tenemos que multiplicar también por el factor de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque tenemos una renta al principio, ¿no? Entonces, en cambio, en la vencida, fíjense, no había que multiplicar por nada, ¿no? Entonces, con esa diferencia tenemos todas estas anualidades anticipadas. Ahora vámonos al primer ejemplo. Muy bien, vamos a comenzar primero con este ejercicio y vamos a comenzar con el valor futuro, ¿no? O el monto al final. Dice, ¿qué monto se acumulará al término del cuarto mes? Nos está diciendo, después de 1, 2, 3, 4 meses. Si hoy durante 3 meses, si hoy, es decir, en el tiempo cero, y durante 3 meses, 1, 2, 3 meses consecutivos, se depositan 100 bolivianos en una caja de ahorros, ¿no? Percibiendo una tasa nominal anual del 24% con capitalización mensual. Entonces, aquí estamos hablando, fíjense, de meses y meses. Vamos a ver primero.
La tasa de interés nos dice que es 24% tasa nominal anual con capitalización mensual, ¿no? Listo. ¿Qué más? Nos dice las rentas. Las rentas son de 100, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los periodos. Son 4 periodos que está en meses, ¿no? Y el valor al final es lo que nos está pidiendo. Entonces acá tenemos que calcular. Fíjense, esto y esto está en el mismo periodo, o sea, está en meses. Por lo tanto, no tenemos problema. Lo único que aquí nos dice tasa nominal anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la tasa nominal, pero mensual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un año tiene 12 meses, por lo tanto, le vamos a poner dividido entre 2. Esa sería la tasa como tendríamos que aplicarla en nuestra forma, ¿no? Entonces, vamos a ver. Decimos el periodo S, ya. La renta es 100. La tasa de interés, como hemos dicho, ya lo hemos dividido entre 12 como siempre lo hacemos cuando tenemos tasa nominal con capitalización mensual. Tenemos que hacer la tasa, como decíamos aquí, 24 dividido entre 12. 0,24 dividido entre 12. Entonces aplicamos esta tasa, aquí está tomando en cuenta los meses. Entonces decimos 0.02, ¿no? Elevado a 1 más 0.02 elevado a son 4 periodos, esto es 0.02. Muy bien, aplicamos esta fórmula, nos falta, en vez de A vamos a poner 100, hemos dicho, ¿no? Porque esa es nuestra renta. Muy bien, tenemos 420. ¿Qué significa? Que al final acá nuestra S va a ser igual a 420.40. El monto al final, entonces podemos poner la respuesta. El monto al final es de bolivianos 420.40, ¿no? Listo, ya está. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá nos dice, un local comercial es alquilado por 4 meses, con pagos anticipados de bolivianos. Uy, ¿cuántos son los bolivianos? Vamos a ver. Otra vez, decimos, un local comercial es alquilado por 4 meses con pagos anticipados de 500 bolivianos, ¿no? ¿Cuál es el valor actual del contrato de arriendo o de alquiler aplicando la tasa efectiva mensual del 3%? Haremos, a ver qué datos tenemos. Nos dice, ¿cuál es el pago? Vamos a ver primero. Un local es alquilado por 4 meses. Entonces el número de periodos son 4 y estos son meses, ¿no es cierto? Tiempo. ¿Qué más nos dice? De 500 bolivianos. 4 pagos anticipados de 500. Las rentas son 500 bolivianos, ¿no? Ahora, nos dice cuál es el valor actual del contrato de arriendo aplicando una tasa efectiva mensual del 3% es la tasa y es una tasa efectiva mensual. Pues aquí no tenemos problemas porque esto y esto está en meses, por lo tanto, no hay donde perderse. Ahora, ¿qué fórmula aplicamos? Nos está pidiendo el valor actual, entonces tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿no? Vamos a aplicar ahí la fórmula. Muy bien. Decimos la renta, en este caso ya no nos está pidiendo S, nos está pidiendo P, ¿no es cierto? ¿Cuánto será P? No sé. Muy bien, entonces vamos a decir, la renta son 500, la tasa de interés es 0.03, la tasa de interés 0.03, N son 4 periodos, porque son 4 meses, ¿no? Otra vez aquí 0.03, aquí está 0.03 y elevado otra vez a 4. Veamos cuánto nos sale. Muy bien, ese sería el valor actual de las rentas. Entonces, en nuestra respuesta vamos a poner el valor actual de las rentas es de bolivianos 1914.31. Fíjense, si multiplicáramos directamente los 500 por las 4 rentas sería 2000, ¿no? Pero como estamos poniendo el valor actual, entonces el monto es menos, es 1914, ¿no? Es como decir, si pagáramos al contado día por todos esos 4 meses sería 1914, ¿no? Más o menos. Muy bien, vámonos al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Y esta vez nos dice, calcula el importe de la imposición mensual que al cabo de 4 meses permitirán acumular 5.000 bolivianos, ganando una tasa efectiva mensual del 3%. Veamos qué datos tenemos. Nos dice cuál es el importe de una imposición mensual.
que al cabo de 4 meses, ¿cuál es el importe de la imposición mensual? Nos está hablando de las rentas, ¿no? Que al cabo de 4 meses, dice 4 meses, ¿no? 4 meses, permitirán acumular después de que terminen los 4 meses. Entonces tenemos aquí un valor al final, ¿no? Al cabo de 4 meses nos permitirán acumular 5.000 bolivianos a una tasa del 3%, y esa es una tasa efectiva mensual, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí nos está pidiendo calcular el valor de las rentas, ¿no? De las rentas. Entonces ahí tenemos, ¿qué fórmulas? Igual que en el caso de las anualidades vencidas, tenemos dos fórmulas. La fórmula de las rentas, tomando en cuenta el valor al final, y la fórmula de las rentas tomando en cuenta el valor al principio, ¿no? Tomando en cuenta el valor al presente, vamos a decir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál tenemos? Tenemos el valor al final. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a esta fórmula. Hacemos control C, aplicamos la fórmula y vámonos a calcular. Nos dice, el valor de las rentas, así vamos a calcular, ahora tenemos que trabajar en los dos lados. Ahora, algo que también tenemos que ver, ¿no? Esto es mensual y esto es mensual, entonces no hay necesidad de convertir y encontrar tasa equivalente, ¿no? Entonces ahí ya estamos tranquilos. Vámonos ahora sí a convertir. Y aquí nos estamos olvidando de que esta es renta anticipada, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle RA. Renta anticipada, RA. Muy bien. Entonces vámonos aquí, la renta anticipada. Renta anticipada, ¿no? Renta anticipada. En vez de I vamos a poner la tasa efectiva mensual, que es 0.03. Acá, en vez de S, que tenemos el valor al final, serían 5.000 bolivianos. En vez de I vamos a poner 0.03, que es la tasa. En vez de I, 0.03. En vez de N vamos a poner 4 y ya tenemos. Solucionado, vamos a ver cuánto nos da. $1.195, pero aquí hay un detalle, ¿no? Esto que está multiplicando tendría que pasar a dividir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros lo pongamos esto acá, vamos a decir, esto lo vamos a pasar a dividir. Lo que estamos buscando ahorita es el valor de las rentas. Entonces, todo esto va a ser dividido entre este monto. Vamos a ver. Ya está calculando, ¿no? Entonces, eso nos faltaba poner dividido entre 1 más 0.03. Un poco para despejar este lado, si no nuestra fórmula nos va a ser muy larga, ¿no? Entonces, ¿cuánto había sido? Había sido una renta de 1.160 bolivianos. Entonces, nuestra respuesta va a ser respuesta. El importe de la renta mensual será de bolivianos 1.160.32. ¿Listo? Y por último, vamos a utilizar la última fórmula, en la que nos pide encontrar los periodos. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Nos dice cuántas imposiciones mensuales, ¿no? Cuántas rentas, quiero decir, de bolivianos 500 serán necesarias para acumular un monto de bolivianos, le vamos a poner 5.584 en un banco que paga una tasa nominal anual del 24%. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el monto de la renta, dice anticipada, estamos hablando, es igual a 500. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Nos dice el monto al final nos permitirá acumular, nos dice 5.584.36. Muy bien. ¿Qué más nos está diciendo? Nos está diciendo la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés dice que es 24%, es una tasa nominal anual con capitalización mensual. Entonces aquí tenemos que ver, ¿no? Y los periodos N nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuántas imposiciones mensuales? Eso nos está pidiendo en meses, ¿no? Meses. Esto está en meses, esto está en meses. El único detalle aquí que tenemos que tomar en cuenta es que es tasa nominal. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que dividir entre 12 para que tengamos la misma medida, meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos para encontrar N? De la misma forma, tenemos dos fórmulas, una en base al valor final y otra en base al valor presente. Entonces, en este caso, tenemos el valor al final. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a copiar la fórmula y decimos
n es igual al logaritmo de S. Entonces vamos a ver qué información tenemos. Vamos a reemplazar los datos. N es igual al logaritmo de S. S para nosotros será 5584,36 por I. Y para nosotros va a ser 0.02, porque ya le estamos poniendo todo en meses, ¿no? La renta, otra vez, 5584.36 multiplicado por 1 más 0.02 más 1 multiplicado y dividido entre 0.02. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Bien, vamos a revisar nuestra fórmula. Y aquí nuestra fórmula, siempre donde tenemos R, tiene que estar RA, ¿no? Eso tenemos que verificar. Ahí verificaremos, decía, S es igual al valor al final, está bien, multiplicado por I, 0.02, dividido entre RA. Uy, RA no es 5000, RA es 500. Entonces ponemos 500, multiplicado por 1 más 0.02, más 1 dividido entre el logaritmo de 1 más 1.02. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo está nuestra fórmula. Y nos dice 10. ¿Qué significa 10? Entonces la respuesta va a ser para nosotros que se requerirán, porque nos decía cuántas, ¿no? Se requerirán 10,36 rentas de bolivianos 500 para acumular, ¿no ves? Bolivianos 500. ¿Listo? Ahí podemos hacerlo. Listo, queridos, ahora les dejo este pequeño video para que ustedes puedan aplicar las mismas fórmulas. Un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos la siguiente clase.